Entonces, aunque le grite al cerebro, no comas más, el cerebro no escucha. El cerebro no escucha porque está inflamado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo encuentro de Nutres en Podcast, que viene con invitados. Así que hoy tenemos a la doctora María Sansone, que es endocrinóloga, y vamos a charlar un poquito sobre qué es la obesidad como enfermedad multicausal y qué impacto tienen las hormonas en esta causalidad de la obesidad. ¿Qué nos puedes contar, María? Muchas gracias por estar acá, bienvenida. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en realidad cuando uno habla de obesidad, yo siempre en el consultorio, y perdón que sea autorreferencial, le pregunto a los pacientes no cómo comen, sino que empiezo preguntando cómo duermen, porque en realidad nuestro cuerpo, digamos, o nuestro sistema biológico se basa en ritmos circadianos y las hormonas dependen fundamentalmente de ese ritmo circadiano, y la alteración en el sueño va a generar alteración de estas hormonas y por lo tanto un desbalance y una desregulación, y eso nos puede generar obesidad. Ahora, normalmente durante el día, en las primeras horas del día, cada uno tiene su propio ritmo circadiano, pero en general las hormonas lo respetan. El cortisol comienza a aumentar, ¿sí?, a primeras horas de la mañana, y eso tiene una, explicación, que es permitir estar alerta, permitir tener la energía para las funciones de lo cotidiano, estar alerta para prepararnos para situaciones de huida, ¿no?, de mantenernos vivos básicamente. Pero durante la tardecita, noche, comienza a disminuir ese cortisol, y a las 23 horas durante la noche es donde tenemos el máximo descenso de ese cortisol. ¿Para qué? Para que durante la noche permitan actuar otras hormonas, sobre todo la hormona de crecimiento, pero actúan diferentes hormonas, que van a permitir tener efectos reparadores sobre el organismo, regular el gasto energético durante la noche, ¿sí?, y otras hormonas como por ejemplo son la grelina, la leptina, que intervienen en nuestra precisamente saciedad o en desencadenar la búsqueda del alimento. Ahora, si nosotros tenemos un mal dormir, que no va a pasar nada si es una noche, pero muchas personas tal vez, o sobre todo cuando entramos en determinadas edades como por ejemplo la menopausia, en donde a su vez alteramos otras hormonas como el estrógeno, el cortisol empieza a tener picos y comienza a estar alto en momentos en donde debiera estar bajo. Que como les decía recién, si es en una oportunidad, 1 o 2 veces, no va a pasar nada, pero si eso es una conducta en ese hábito, comenzamos a alterar nuestros ritmos circadianos y nuestros procesos biológicos. Y ese cortisol alto en picos comienza a interpretarse que es una situación de estrés. ¿Y qué es la situación de estrés? Bueno, es precisamente lo que internamente nos está afectando constantemente el equilibrio. Claro. Entonces, ese cortisol alto y bajo esa situación de estrés empieza a desencadenar mecanismos que adaptan a esa situación. Si el cortisol está alto, le va a dar la orden, primero, un cortisol alto en momentos en donde no debiera estar, uno lo puede interpretar como que estamos viendo alguna situación de guerra, por así decirlo, entonces hay que redistribuir la energía en ese momento. Con lo cual alteramos otras hormonas, como por ejemplo la insulinemia, y vamos a generar insulinoresistencia. ¿Esa para qué? Para que precisamente la glucosa pueda ser utilizada en ciertos lugares o tejidos y no en otros. Pero al mismo tiempo dejamos de actuar o dejamos de tener el efecto de una hormona que es fundamental durante la noche, sobre todo en las primeras horas de la noche y cuando logramos tener el sueño profundo, que es la hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento precisamente, aparte de tener una función reparadora de las membranas celulares, del daño que fuimos teniendo durante el día, tiene una función muy importante en cuanto a regular todo lo que es la formación de la grasa, pero también la ruptura de la grasa, para precisamente como yo durante la noche durmiendo no voy a comer, necesito tener energía para toda la reparación de todo el daño celular que tuvimos durante el día. Entonces es la hormona de crecimiento la que se va a encargar de ir al tejido adiposo precisamente a que generemos fuente de energía durante esa noche.
Eso, digamos, es por un lado. Y por otro lado también afectamos la función tiroidea. O sea, el cortisol va a afectar la función tiroidea precisamente porque es una de las hormonas más importantes en la regulación de la energía también. Claro. Entonces vamos afectando diferentes hormonas y como consecuencia de todo eso sobreviene el aumento del peso o la obesidad. Y también se afectan durante o cuando no dormimos correctamente, podemos afectar básicamente la leptina. En realidad nosotros tenemos dos grandes hormonas que regulan nuestro apetito y una es la grelina, que la va a sintetizar el estómago cuando uno tiene hambre. Entonces esa grelina pasa a la sangre, llega al cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica, llega al cerebro y va a estimular un área específica cerebral para decirle al cerebro que vaya por búsqueda de alimento. Ahora, cuando comemos y ya estamos llenos y no necesitamos comer más, el tejido adiposo produce otra hormona, que en realidad es la leptina, que tiene el mismo efecto, ¿sí? Llega al cerebro y le dice al cerebro no comas más porque ya estoy lleno. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos bajo una situación de estrés y el cortisol está alto cuando no tiene que estar, en realidad ese estrés también genera un montón de otros cambios. Cuando nos estresamos, el cerebro rápidamente, ¿qué intenta buscar? ¿Conozco la respuesta o el camino para salir a este estrés? Si el cerebro lo conoce, no se empiezan a desencadenar los otros mecanismos, pero si no encuentra, digamos, una solución, sobreviene lo que es una incertidumbre. Y ahí es cuando estamos en problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a afectar, en realidad, en la búsqueda de buscar rápidamente una recompensa a nivel cerebral, que es lo que estamos acostumbrados y preparados, siempre necesitamos buscar recompensa, empezamos a incorporar alimentos que son ricos en azúcares y en grasa, precisamente en esta necesidad de decir, bueno, no encuentro solución, pero te la brindo de esta manera. La recompensa. Claro, la recompensa, ¿no? Claro. Sí. Y eso nos lleva a que en un primer momento vamos a generar, digamos, como placer, o va a generar un beneficio, va a aumentar la dopamina, va a aumentar la serotonina, vamos a tener felicidad. Pero ¿cuánto dura? Exactamente. Si uno lo sostiene en el tiempo, todos estos mecanismos compensatorios empiezan a claudicar. Claro. Y ahí sobreviene todo lo opuesto de lo que uno busca. Exacto. Entonces, digamos, el cerebro ante esa situación lo que busca precisamente, como no encuentra una salida, que sería en este caso dormir adecuadamente, claro, buscamos la recompensa a través del alimento. Un alimento que es carente de nutrientes. Claro. ¿Y esto a qué nos va a llevar? En realidad a generar una respuesta inflamatoria, ¿sí?, endógena, y esa respuesta inflamatoria empieza a tener sus riesgos para el organismo, el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes, el riesgo aumentado de tener obesidad. O sea, empezamos a poder individualizar distintos riesgos. Entonces, la pregunta que se hace es, bueno, pero entonces si yo soy obeso y tengo mucha grasa, digamos, visceral, que es la grasa que va a generar esto, entonces tendría que tener mucha leptina, y si tengo mucha leptina, mi cerebro no tendría que tener... Manda la señal de que estoy llena, claro, pero no. Entonces, ¿qué estaría pasando ahí? Bueno, en realidad, estos alimentos generan una respuesta inflamatoria que alteran la permeabilidad y la sensibilidad, digamos, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, es decir, que la leptina, a pesar de estar alta, cuando en realidad debiera estar baja durante las horas de la noche, en realidad no puede atravesar. Hay una resistencia a la acción de la leptina. Exacto. Entonces, aunque le grite al cerebro, no comas más, el cerebro no escucha. El cerebro no escucha porque está inflamado. Exactamente. Entonces no puede generar una respuesta que es la que uno busca, ¿no?, de dejar de comer. Claro. Todo esto se origina por un mal descanso, sería. Por un mal descanso de manera crónica. En cierta manera, digamos, uno si solo ve la obesidad desde el punto de vista de lo que comemos, la verdad que estamos mirando una partecita nada más. En realidad no solamente es la alimentación que llevamos, que por supuesto va a condicionar muchas veces el sueño, después no sabemos qué es lo primero o qué es lo segundo, ¿no? Pero la alteración, la alimentación,
la alteración en el sueño, la ausencia de actividad física, son factores que pueden hacer, digamos, que uno desencadene o que tenga más predisposición a tener sobrepeso u obesidad. Más aún si uno ya viene, digamos, o tiene antecedentes familiares, ¿no? Si bien yo siempre sostengo de que uno puede prender o apagar genes más allá de lo que de tenerlos, podemos modificar la conducta. Pero el sueño afecta muchísimo a diferentes hormonas que intervienen precisamente en el gasto de la energía. Y la importancia ahí está en la cantidad de horas, en el momento en el que dormimos, o sea, en qué horario, si es de día o de noche, pensando en estas personas que por ahí trabajan de noche y duermen de día. ¿Qué es lo que más impacta en eso? ¿Es el horario o la cantidad de horas? En realidad son las dos cosas. Es el horario en el que uno duerme, teniendo en cuenta siempre el ritmo circadiano de cada paciente o de cada persona, ¿no? Porque en realidad, si uno está acostumbrado a tener trabajos nocturnos y, digamos, dormir, trabajar de noche y dormir de día, tu ritmo circadiano, si uno logra las condiciones óptimas en el sueño, estarían respetados. Me refiero a las condiciones óptimas, es también muy importante tener en cuenta la glándula pineal. Claro. Porque la glándula pineal, que también uno tiene que saber que el sueño se logra a través de diferentes hábitos. Si uno tiene un estímulo directo de la luz sobre la retina constantemente, aunque ya el sol no esté, en realidad la información que yo le estoy dando a mi cerebro, a la región occipital, es que en realidad es de día, porque el estímulo lumínico es directo y la retina no puede interpretar qué tipo de luz. Claro, si es el sol o si es un foquito. Exactamente, entonces no recibís, sí, la pantalla, exactamente. O sea, uno no deja de tener el estímulo para que la melatonina comience a sintetizarse y de esa manera poder desencadenar el sueño. A veces nos ha pasado que estamos bien, no dormimos, no descansamos y en determinado momento nos dormimos. Bueno, eso es porque ahí hicimos una descarga, digamos, liberamos melatonina y se generó la inducción en el sueño. En realidad se van alterando muchas hormonas distintas. Y el tiempo, uno lo que se aconseja o lo que aconseja la literatura es dormir entre 7 y 8 horas. ¿Sí? O sea, eso es lo que está recomendado para que uno pueda mantener el ritmo circadiano, porque el sueño es fundamental en un montón de aspectos. Es reparador, interviene, digamos, la memoria, nos permite saber qué es lo importante y qué es lo que no es importante, para que al día siguiente estemos verdaderamente bien. Entonces, si uno no duerme correctamente, al día siguiente, tal vez, además de estar cansado, vamos a estar desmemoriados, y si eso se prolonga en el tiempo, también una cosa muy importante es que si uno está cansado, estresado, fatigado, estresado no porque nos pasen cosas feas, sino porque, cosas lindas, sino porque salimos del equilibrio interno. Claro. La corteza prefrontal, que en realidad es la que nos va a permitir tomar conductas correctas, o por lo menos lo que uno considera, se empieza a alterar, porque los neurotransmisores que la regulan ya no están, o están alterados por no dormir correctamente. Entonces nos hace tomar conductas no adecuadas y precisamente orientadas a este tipo de alimentos. Y también... Claro, se altera la conducta en diferentes áreas, uno está más irascible, tenés como distintas cuestiones, y la comida es... ir a buscar la recompensa en la comida otra vez. Sí, claro. Exactamente. Claro. Uno va a ir buscando... O sea, estamos preparados en realidad venimos así para preservar nuestra especie. Si uno está estresado, los mecanismos que el cerebro interpreta como recompensa para salir de esa situación de estrés va a ser, por un lado, la actividad física, porque se recorrían grandes distancias para cazar su presa, cosa que ya no nos está pasando, salimos de la heladera, y de esa manera conseguíamos la presa, comíamos, y el cerebro automáticamente referencia esa actitud con un mecanismo de poder de recompensa, porque preservamos nuestra especie. Entonces, esa actividad, o sea, hacer actividad física, aun cuando uno no tenga ganas, o esté cansado, o esté deprimido,
es una forma de intentar liberar, de aumentar los neurotransmisores que nos van a generar la felicidad, el buen dormir y demás, ¿no? Otra de las actitudes es el alimentarse, o sea, el comer comida, pero que sea verdaderamente real, que esté llena de nutrientes. En realidad muchas veces comemos, pero no nos alimentamos. Y en la carencia, en el solo hecho de comer comida, que por ahí le podemos llamar chatarra o no la adecuada, en realidad carece de precisamente toda la materia prima necesaria para sintetizar estos neurotransmisores que de cierta manera después nos regulan el sueño, ¿no? Entonces después no sabemos dónde empezó todo, pero en algún momento hay algún desencadenante. Y claro, que además tienen una causa y consecuencia, después entras en un círculo, ¿no? En donde vos no te alimentas bien, entonces no dormís bien y así empieza un círculo que es difícil de romper. Poder cortarlo. Por eso, ante esas situaciones, uno debiera empezar por algo, ponerse metas cortitas y decir, bueno, empiezo no llevándome la pantalla a la cama, intentando bajar la luz, creando un hábito acorde al sueño, intentando empezar por día, comer diferente. Bueno, hoy incorporo este nutriente, ¿sí? Porque me va a brindar ciertos nutrientes que me van a brindar el alimento necesario para que yo pueda tener un buen descansar. Hacer actividad física, que uno siempre intenta hacer la actividad física antes de irse a dormir o muy cercano, y la verdad que uno se prefiere que la actividad física esté más temprano. ¿Por qué? Porque aumentamos todo un sistema adrenérgico haciendo actividad física que no baja inmediatamente. Entonces está bueno poder hacer más, por lo menos que pasen 2-3 horas o más antes de irse a dormir. O sea, generar el hábito, que a veces uno no lo tiene en cuenta, y el hábito de no descansar correctamente puede generar, digamos, la predisposición en aquel que la tiene a tener aumento de peso u obesidad. ¿Y qué sucede con la gente que duerme de manera cortada, digamos? 3 horas, a la mañana, a la tarde, a la noche, como de apuchitos. En realidad lo que está descrito y lo que se sabe es que aunque vos duermas, lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas. De corrido. De corrido, sí. Las primeras 3 horas del sueño, o sea, el sueño tiene fases que se llaman fases REM y no REM, ¿no? Que se van repitiendo a lo largo de la noche en la que uno duerme. Ahora, si justo tengo ganas de ir al baño, ¿no? Y me despierto y voy al baño, cuando me vuelvo a dormir no vuelvo a empezar por la fase por la que había dejado. Si justo estaba en la fase, vuelvo a arrancar de cero. Y entonces empezamos a tener desfasajes, ¿sí? En estas fases del sueño. Lo que es muy importante es que en las primeras horas del sueño, sobre todo cuando logramos tener el sueño profundo y reparador, que es básicamente donde en pulsos empieza a liberarse la hormona de crecimiento y tener su acción, parecería ser mucho mejor, ¿sí? Digamos, dormir esas pocas horas, pero que sean muy importantes o verdaderas, profundas, o reparadoras, exactamente, que las horas que vienen después. Pero en líneas generales uno se debe dormir las 8 horas o las 7 horas, porque eso permite que el cortisol esté bajo. Si no, si uno empieza a aumentar el cortisol porque tenemos varios despertares, eso es una situación de estrés. Exactamente. Claro, que es un poco una de las cosas que sucede en las apneas, que no tenés un sueño profundo, reparador, y que tenés todo el tiempo despertares, a veces hasta inconscientes, pero que el cortisol se entera de esto y se libera. Y las apneas son muy comunes en la obesidad. Y las apneas son muy comunes en la obesidad. Exactamente, y aparte el tejido adiposo, en cuanto a las apneas, producen en general, retroalimentan, porque es un gran órgano endocrino. Es decir, ya no es solo la grasa visceral, sino que produce muchísimas hormonas, entre ellas aldosterona, produce cortisol. Eso nos va a generar aumento de la presión. En esos micros despertares tenemos descargas bruscas de catecolaminas para poder salirnos de esa situación. Y entonces eso a la larga produce hipertensión, obesidad. De la situación de hipoxia, digamos. Hipoxia, exactamente. O sea, la obesidad uno lo puede ver en realidad como el eje de un montón de otras situaciones que se van a desprender de esa obesidad, ¿no? Y que a veces no solo
Si uno solo dice, voy a hacer una dieta para adelgazar, y nos estamos quedando muy cortos en un montón de pautas de tratamiento que hay que tener en cuenta. Sí, de pilares del tratamiento. Yo siempre digo, cuando en la primera consulta digo, el tratamiento tiene diferentes pilares. Uno es la alimentación, la actividad física, el buen descanso y la hidratación, como para arrancar. Entonces, de a poquitito, como decías recién, poner objetivos que sean fáciles de cumplir o en determinado tiempo, porque la verdad es que es un proceso largo y abarca un montón de aristas. Entonces, también saber que es tan complejo lleva a que no sea también como una frustración constante, sino darle tiempo, no hacerlo todas las apuradas, hacer dietas de revista, porque esto tiene que ser muy personalizado también, si no, no sirve de nada. Sí, en donde todas estas variables hay que tenerlas en cuenta. Está bueno esto que vos estás contando, porque demuestra lo que tantas veces nosotros queremos explicar de la complejidad que tiene la obesidad o el sobrepeso, que no alcanza solo con hacer una dieta keto durante cierto tiempo, esto es como un aprendizaje continuo en donde uno tiene que ir ajustando todas estas variables de manera continua, digamos. Y por eso también es tan importante trabajar de manera interdisciplinaria. Sí. Para eso está bueno también trabajar en equipo, porque con una sola pata nos quedamos cortos, no alcanza. Claro. Sí. Totalmente es muy complejo. Sí. Una duda que me surge es ¿qué pasa con aquellas personas que usan benzodiazepinas, que sean alprazolam, clonazepam? ¿Estas tienen impacto en la calidad del sueño, tienen impacto en la liberación de estas hormonas, o no tiene, o se puede usar? Porque es sorprendente ver cómo hay personas que las usan 20, 30 años y como duermen de esa manera y si no, no tienen capacidad para generar el sueño. Sí, en realidad las benzodiazepinas, como sabemos, son de uso súper común. En realidad yo creo que por todo lo que estamos hablando recién, lo ideal siempre es buscar cuál es la causa, ¿no?, que le está generando el no poder dormir correctamente, y llegar a la benzodiazepina como últimos escalones para poder lograr el sueño, porque el no dormir en realidad está manifestando un síntoma de algo que nos está pasando, y a veces dar la benzodiazepina es poder paliar o tapar ese síntoma, ¿no?, claro, que quiere venir a decir otra cosa. Muchas veces las alteraciones en el sueño, los neurólogos estudian el sueño y podés manifestar enfermedades a través de las alteraciones en el sueño. O sea, no solo es no dormir porque me siento cansado y no puedo dormir, o muchas veces me paso de revoluciones, sí, sino que a veces, hay que ver por qué no podemos dormir, o por qué en la pregunta, Magda, que vos me hiciste, de dormimos 3 horas, nos despertamos, volvemos a dormir 3 horas, nos despertamos. Bueno, habría que ver qué le está pasando a ese sueño y por qué tenemos esos despertares cuando en realidad debemos estar durmiendo, ¿no?, en las horas de sueño. Hay estudios para hacer, hay polisomnografías, hay diferentes estudios, porque por supuesto que no es lo más frecuente, pero a veces hasta epilepsias se manifiestan a través del sueño y las alteraciones en el sueño. Claro. Entonces dar una benzodiazepina, no quiero decir que sea, ¿no?, pero dar una benzodiazepina tal vez es tapar un síntoma de otra cosa que debemos jerarquizar. Es que estamos acostumbrados como sociedad a: me duele la cabeza, me tomo un analgésico, me duele la panza, me tomo... Sí, a tapar el síntoma sin buscar. A tapar el síntoma que por algún lado termina manifestándose. Claro. Sí, tapamos acá y aparece explota por allá. Claro. O sea que me parece que es muy importante siempre buscar la causa. Claro. De por qué necesito tomar la benzodiazepina, el clonazepam, el alprazolam para poder descansar. Sí, y ¿no?, rever, porque por ahí son momentos, situaciones en donde realmente es necesario, y a veces es necesario generar un sueño reparador ante situaciones en donde pasan muchos días sin dormir o durmiendo mal, pero como no porque me lo dieron una vez, dejarlo de uso crónico, sino como rever si realmente lo estoy necesitando, hasta cuándo, como cuando uno imparte cualquier tratamiento, ¿no?, que uno cada tanto vuelve a ver si es necesario el uso o no de este fármaco. Claro, ¿no? Sí, no generar dependencia de un fármaco, cualquiera sea. Claro, o sea, no solo la benzodiazepina, o sea, de cualquier
fármaco. Claro. ¿no? Digamos, volver al médico, rever si es necesario continuar, si no, en este tipo de medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que sí, los tenés que tomar siempre y es así. Claro. Bueno, María, me parece que hasta acá. Sí, está bien. Bueno, te agradecemos un montón la presencia y la buena predisposición y esta hermosa charla. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos Al contrario. vemos en la próxima. Adiós.